Agua para la vida. Agua para respirar. Agua para comer. Agua para llorar. Agua para pensar. El agua es una fuente de energía importante para las personas. Sin ella, el organismo no podría desarrollar sus funciones básicas. El agua es el principio de todas las cosas. Está presente en las células del cuerpo y colabora en todas las funciones del organismo. Es vital para la persona y adoptar hábitos que faciliten este aporte de líquidos es fundamental para mantener la salud. El cuerpo humano no almacena agua. Por ello, la cantidad que perdemos cada día ha de ser restituida para garantizar el buen funcionamiento del organismo. El agua es un recurso natural limitado, pero renovable, que necesitamos para vivir. En las escuelas se realizan actividades donde se analiza el consumo del agua, se introducen los conceptos de agua potable, la escasez de agua, y se orienta a niños y niñas hacia el ahorro de este recurso. La problemática ambiental es un tema de reflexión y preocupación. La contaminación de las fuentes naturales de agua y su uso racional son objeto de estudio en la escuela. De esta forma, se realizan actividades que exploren el entorno. Como ejemplo, se programan salidas al cauce de ríos para observar la calidad de sus aguas. El profesorado se muestra sensible ante la importancia de introducir la educación ambiental desde edades tempranas. En los proyectos de formación en educación ambiental normalmente la demanda de formación proviene de las escuelas que están realizando, que participan en proyectos de innovación en este campo y entonces necesitan ideas y ayuda para hacer prácticas en las clases que sean innovadoras. Su pensamiento inicial es que vamos a trabajar solo unas cuantas actividades, porque uno de los problemas de la educación ambiental es que se vincula fuertemente con actividades muy puntuales, por ejemplo, tipo taller y tipo una semana cultural o una semana ambiental. Son actividades que se realizan al margen del currículum. Uno de los aspectos en los cuales trabajamos que piensen que la educación ambiental ha de entrar en el currículum. La finalidad es que generen en los alumnos una autonomía en la forma de pensar, que no reduzcan la educación ambiental a dar consignas o a que los alumnos aprendan consignas. Otro de los aspectos que también es interesante es porque al hacer estas actividades fuera de lo que los maestros piensan que es importante de base, al final no se evalúan. Y tanto los niños como los padres y los familiares, pues todo lo que no se evalúa no es importante y se olvida. La formación ha de ayudar a que todos entren en el tema, se lo hagan suyo, participen. Esto quiere decir que todo proceso de formación es largo y es imposible pensar que en un año ya los maestros integran todo lo que quiere decir educar ambientalmente. Yo siempre intento que los proyectos se lo planteen a medio plazo. Entonces estas actuaciones en lo posible intentamos que sean compartidas fuera del aula, con familias, con el ayuntamiento, con organismos más, por ejemplo, consejos comarcales, etcétera, porque todo este tema sería muy perjudicial que quedara solo cerrado en la escuela, entonces que los niños y niñas no percibieran que en la escuela hemos de hacer unas cosas, pero fuera de la escuela no es importante. En educación infantil, de 3 a 6 años, el agua es una temática de fuerte tradición escolar, ya que se encuentra presente en todos los contextos en los que se desarrolla la vida de los niños y niñas.
Obtienen una amplia variedad de sensaciones agradables mientras juegan y experimentan con el agua. Otro factor importante es el planteamiento de problemas como el uso racional y el ahorro del agua. El agua es un bien escaso. ¿Qué podemos hacer para no derrocharla? Hemos observado una experiencia en horario no lectivo del uso racional del agua. El proyecto está destinado a niños de tercero a sexto de primaria y se hace en la hora de comedor. Una vez a la semana nosotros, conforme vamos llenando todas las jarras del agua, el agua sobrante se recoge en unos bidones de 25 litros y regamos la parte de las plantas aromáticas. Una vez antes de llenarlas, también en un panel, colocamos todos los litros que vamos, dijéramos, recogiendo todas las semanas. De esta manera podemos ver todo el consumo que vamos reduciendo durante todo el tiempo que llevamos haciendo el proyecto. El objetivo de concienciar a los niños evidentemente se está cumpliendo, puesto que todos tienen muchísimo cuidado a la hora de llenar las jarras e intentar, si algún niño se levanta para volver a llenarla, pues entonces siempre miran en las mesas de alrededor para poder aprovecharla. La actitud que han tomado los niños respecto a este proyecto ha sido muy positiva, porque realmente están muy concienciados de que hay un problema realmente muy importante con el ahorro del agua, que realmente ellos también en casa están explicando lo que hacemos aquí y que realmente están empezando a ponerlo en práctica en su casa. En educación elemental, de 6 a 12 años, se estudia el ciclo del agua. Las actividades que se realizan están relacionadas con el agua y tienen un seguimiento dentro del aula. Se realizan tareas que refieran los conocimientos y los procedimientos, además de ampliar las experiencias con el entorno de los estudiantes. Varias de estas actividades son ofrecidas por el Museo de las Aguas de Barcelona. En el Museo Akbar de las Aigües nos proponemos dar una visión integral, transversal del agua, es decir, una visión desde una perspectiva científica, tecnológica, ambiental, pero también una visión cultural, histórica, lúdica, ética, educativa, en definitiva, del agua. Las actividades educativas del museo se dividen en dos líneas. Por un lado hay los itinerarios, que son actividades que se basan en el patrimonio que contiene la exposición y el museo, y por el otro lado están los talleres, que son actividades que suceden básicamente en el aula y que tienen una dimensión más libre de estos elementos expositivos y que nos permiten abordar el agua desde un punto de vista temático, ¿no? Estas actividades van dirigidas a toda la educación, tanto la educación primaria, desde ciclo inicial a ciclo superior, y la educación secundaria, tanto obligatoria como postobligatoria. Cada grupo de edad, cada ciclo educativo encuentra en el museo una actividad hecha a medida. El ciclo inicial de primaria, por ejemplo, pues tiene un itinerario específico, pensando en sus necesidades, sus definiciones curriculares, por decirlo así, y también un taller de aula que pueden combinar cuando vienen al museo y hacer una actividad en cada una de ellas. Yo destacaría, por un lado, que son visitas pensadas desde la perspectiva de las necesidades de los visitantes, en este caso de los alumnos, y es el museo el que se adapta a estas necesidades y no al revés, es decir, no partimos de querer mostrar el museo
a públicos de distintas edades y por lo tanto hacer una adaptación discursiva de la visita al museo, sino que lo que se pretende es detectar las necesidades educativas de cada grupo de edad y a partir de ahí construir una actividad. Las actividades educativas que ofrecemos en el museo tienen su valor principal prioritario en lo que ocurre en el museo y por lo tanto nos preocupamos de que sean actividades que sean interesantes, motivadoras, impactantes, seductoras en lo que ocurre aquí. Sí que desde el museo entendemos que es bueno que se haga un trabajo previo de contextualización de qué se va a ver, de qué es el museo, dónde está instalado y en ese sentido estamos trabajando para elaborar materiales que les faciliten a los maestros y profesores esa tarea previa de venir al museo, pero no tan específicamente lo que se refiere a la actividad en sí misma, porque como decía lo que nos interesa es que lo que ocurra aquí sea sorprendente. Las escuelas que han realizado actividades en el Museo de las Aguas realizan otras tareas curriculares relacionando los conceptos aprendidos. Como ejemplo, observamos la elaboración de mapas conceptuales por niños de 7 años, sintetizando los conceptos experimentados. Las personas, las industrias y la agricultura utilizan agua cotidianamente. El agua que empleamos no proviene directamente del medio, sino que ha estado previamente tratada y tiene las condiciones adecuadas para el uso al cual se destina. El agua que se capta del medio natural, la captación, se ha de someter a un proceso de potabilización. Aguas Ter Llobregat es una empresa pública de agua potable procedente del río Ter y del río Llobregat. Nuestro proyecto empezó en el año 91 hasta que en el año 2003-2004 nos planteamos que teníamos que tener un reto en relación a darnos a conocer como empresa, pero sobre todo en dar a conocer a la sociedad del futuro, explicarles cómo se transforma agua sucia de un río en agua limpia potable y agua salada del mar en agua limpia y potable. En el año 2004 elaboramos nuestro proyecto, que era dar a conocer nuestras instalaciones, dar a conocer nuestro proceso de potabilización, y lo enfocamos a un público objetivo de niños y niñas en edades comprendidas entre los 10 y los 18 años. La gente, y los niños en especial, se creen que el agua abres el grifo y sale por sí sola, y ignoran que detrás hay un proceso muy importante. Nuestra visita consiste básicamente en una visita guiada por las instalaciones, con una explicación técnica de cada uno de los apartados que creemos que es importante, desde las obras de llegada, decantadores, filtros, cloraciones, postcloraciones, para que los niños y niñas que nos visitan tengan muy claro que nuestra materia prima es un agua más o menos sucia y mediante un proceso industrial de transformación creamos agua potable que después es canalizada mediante tuberías, que tenemos más de 400 kilómetros, canalizada a los diferentes municipios de nuestro ámbito. A partir de este año nos hemos también marcado como gran objetivo una prueba piloto para llegar a los niños y niñas más pequeños, de los 10 a los 3 años. Hemos pensado que lo bueno sería ir a las escuelas, presentarnos allí, intentarlos hacer llegar el mismo mensaje, pero de manera diferente. Nos planteamos que teníamos que tener un vehículo conductor y creamos nuestra mascota, que es el Doyet. Entonces hemos creado una obra de teatro con marionetas que pretende explicar el proceso de potabilización desde otra perspectiva. El Doyet, que es el resultado final de nuestra agua potable, es un superhéroe que con la ayuda de sus grandes amigos, el cloro, el coagulante, el decantador, los filtros, los elementos industriales y químicos que hacen posible potabilizar el agua, consiguen vencer a la materia orgánica, ¿no?, que es el malo de la película. Entonces, pues bueno, esto creemos que le llega muy bien a los niños más pequeños, les crea una primera conciencia de que el medio ambiente hay que preservarlo y hay que cuidarlo, de que el agua es un buen escaso y un bien que tiene un proceso muy costoso en todos los sentidos detrás, y todo esto lo completamos con una documentación técnica pero sencilla para que cuando lleguen a su casa le puedan explicar a sus padres de que el agua es un bien escaso que tenemos que preservar.
hay actividades dirigidas a la distribución y el consumo del agua. Es necesario disponer de una red de cloacas. Se garantiza la higiene y la salud. A la vez, permite conocer las medidas adoptadas para evitar inundaciones y facilitar el saneamiento de las aguas residuales. De esta manera se cierra el ciclo del agua, permitiendo que los niños y niñas se den cuenta de la gran cantidad de agua que consumimos diariamente. Una vez el agua se ha utilizado, no vuelve directamente al medio, sino que pasa por procesos de depuración. Trabajar el agua desde la escuela, concienciar a los más jóvenes sobre la importancia medioambiental y social del agua, nos permitirá una sociedad más justa con los recursos naturales. Los niños y las niñas podrán adquirir pautas encaminadas a una gestión responsable del agua, especialmente en el ámbito doméstico, conociendo el ciclo vital del agua y las problemáticas del entorno en el que viven.